Muy buenos días a todos los que nos están viendo en este momento a través de nuestro Facebook Live. Es un gusto estar con ustedes en esta ocasión con la maestra Mabel Varela. Ella es docente de la licenciatura en Psicología. Mi nombre es Verónica y soy la encargada del Departamento de Promoción de la Universidad del Valle de Tlaxcala. Maestra, buenos días, bienvenida. Y pues bueno, vamos a Muchas estar gracias. en esta... Gracias, maestra. Vamos a estar en esta ocasión con un webinar denominado El juego como medio de desarrollo en la infancia. Entonces, chicos, los invitamos a que si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre el tema que va a exponer nuestra maestra Mabel, lo escriban en comentarios y al final de la sesión estaremos dando respuesta a todos estos comentarios que vayan surgiendo. Entonces, bienvenidos a todos los que nos están viendo. Vamos a esperar igual que se sigan conectando más chicos. Maestra, si gusta empezar con su presentación, le cedemos el micrófono. Y muchas gracias por estar en esta ocasión con nosotros. Creo que estamos teniendo fallas técnicas con la maestra Mabel. Vamos a checar con ella en un momento que se reconecte. Mientras les comentamos que nosotros aquí en la Universidad del Valle de Tlaxcala contamos con la licenciatura de Psicología. Es una licenciatura cuatrimestral que terminarían en 3 años. Al ser cuatrimestral, quiere decir que todo el año van a estar en clases y es por eso que terminan un año antes, a diferencia de los semestrales, que son a 4 años. Ahorita nosotros tenemos inscripciones abiertas. Estamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El día que gusten pueden venir a pedir informes. Si desean conocer las instalaciones sin problema, lo pueden hacer. Contamos con todas las medidas sanitarias. Lo único que sí les pediría es que máximo 2 personas para que puedan ingresar. Entonces, el día que gusten pueden venir. También comentarles que nosotros no hacemos examen de admisión, solamente es una evaluación diagnóstico, la cual pueden hacer también desde la página de la universidad, es www.univalletlax.edu.mx. Ahí van a encontrar una postal que dice evaluación diagnóstico, le van a dar clic y les va a direccionar a una ventana nueva donde primero van a registrar algunos datos personales y posteriormente pueden empezar a hacer su evaluación. Esta evaluación no tiene costo, entonces el día que gusten también la pueden hacer. Para hacer su inscripción, nosotros necesitamos una serie de documentos, la cual igual pueden encontrar en la página de la universidad, pero también les comentamos que hay documentos que en este momento pues no lo tienen, como por ejemplo el certificado de preparatoria. Para todos los chicos de nuevo ingreso, si aún no tienen algunos documentos, sin problema podemos hacer su inscripción con los documentos que ustedes tengan. Es decir, si tienen, por ejemplo, el CURP, que es el que descargan de internet, y su comprobante de domicilio, con esos documentos hacemos la inscripción y los documentos faltantes los dejamos para antes de iniciar clases. Pero sí es necesario que presentemos sus documentos antes de iniciar nuestras clases. La fecha probable de inicio es el 16 de agosto, necesitamos la autorización previa de SEP, entonces ya nada más estamos esperando nuestra autorización, esa sería la fecha probable de inicio, se inician las clases en agosto, entonces chicos, los seguimos invitando para que conozcan la universidad, conozcan las licenciaturas que nosotros ofrecemos. Tenemos 8 licenciaturas, igual invitar a las personas que estén interesados en un posgrado. Tenemos 4 posgrados. Para el caso de las licenciaturas, tenemos licenciaturas cuatrimestrales y semestrales. Cuatrimestrales tenemos arquitectura, psicología, contaduría y finanzas y derecho. Para el caso de las semestrales, tenemos negocios internacionales, turismo internacional, diseño y comunicación digital y lenguas modernas. Esas son nuestras 8 licenciaturas que nosotros ofrecemos. Para el caso de los posgrados, tenemos alta dirección, derecho electoral, psicología clínica y psicoterapia y educación. Los posgrados los terminan en 18 meses, es muy, muy rápido, igual a las personas que estén interesados en un posgrado, pueden ponerse en contacto con nosotros y para darles los mayores informes sobre cualquiera de estos. Maestra Mabel, ya la tenemos de nuevo con nosotros, entonces, si gusta, iniciamos con su presentación, por favor. De entrada, muchas gracias a todos para el hecho de estar aquí con nosotros, acompañándonos en esta charla. Muchas gracias por esta bienvenida también por parte de la universidad. Y bueno, espero que justamente con esta charla podamos vincular todos estos conocimientos que están y giran en torno a la psicología
y todas sus áreas de interés, por supuesto, ¿no? Entonces, como bien vieron, en este aspecto, el día de hoy vamos a trabajar un tema que tiene que ver con la infancia, ¿sale? Y su desarrollo, la importancia que tiene cuidar a nuestros niños y niñas, ¿sale? Especialmente porque justo estas etapas y estas edades en las cuales ellos están transitando son de suma importancia para su desarrollo futuro y presente, por supuesto, ¿no? Y en este aspecto, en muchos espacios se está abriendo justamente ahora el diálogo para poder reconocer la importancia de estas primeras etapas y edades en el desarrollo, ¿no? La primera infancia, la segunda infancia que va desde el nacimiento hasta los 6 años y poder entender justamente el por qué diferentes espacios, no solamente desde la psicología, desde la educación, desde la parte social o comunitaria, tendríamos que estar preocupados por atender a los niños y niñas para justamente crear juventudes más sanas, ¿sale? Adultos más sanos, ¿no? En este aspecto. Razón por la cual, pues el día de hoy, el tema que vamos a trabajar es el juego como medio de desarrollo infantil. En este sentido, ¿por qué hablar sobre juego, no? Y qué tiene que ver la psicología en este sentido. Pues entender también que el juego y la niñez van de la mano, no puede existir niñez si no es a través del juego. Sin embargo, realmente nos encontramos ante problemáticas muy particulares, ¿no? Problemáticas que están alrededor justamente de los entornos infantiles, ¿no? De entrada, tenemos que reconocer que los cambios sociales han llegado a la familia, ¿no? Y esto ha generado justamente una pérdida de espacios para la convivencia familiar. Sabemos que actualmente las familias y específicamente los padres tienen que salir a trabajar, trabajos bastante extenuantes en cuestión de tiempos y de esfuerzos que se les están solicitando, ¿no? Entonces, de momento los papás han tenido una pérdida de tiempo para desarrollar actividades lúdicas con sus hijos, ¿no? Y eso es también una realidad. Por otro lado, también tenemos que entender que la llegada de las tecnologías, de la información a nuestra vida, pues terminó siendo también un fenómeno que impacta en la manera en cómo los niños se van desenvolviendo, ¿no? El uso de tecnologías, de pantallas, ¿no? Teléfonos celulares, tabletas, que vinieron un poco a separar, sale de la convivencia cotidiana, del juego al aire libre, ¿no? A los niños, niñas y adolescentes, es también una realidad y también algo que tendríamos que repensar, ¿no? Que es parte de lo que busco con objetivo de esta charla. Repensar y recrear la importancia del juego a partir justamente de estas reflexiones que vamos a hacer a lo largo de este espacio, ¿no? Y entonces, junto con esta idea, ¿no? También reconocer que pues la familia ahora vive en espacios muy pequeños, ¿no? Las casas habitación de momento no nos permiten también desarrollar actividades tan quizás dinámicas o que impliquen mucho movimiento, porque también las familias extensas son una realidad, ¿no? Vivimos a veces más de 5 personas en una casa y la casa es muy pequeña y esto hace justamente que los espacios, ¿vale? Se reduzcan, ¿no? Por otro lado, otra situación, aunado a esto también, es la inseguridad social, ¿no? Lo cierto es que cada vez más tenemos este temor a salir de casa, ¿no? A estar en espacios abiertos. Los parques, que antiguamente eran lugares en donde los niños, las familias se reunían para poder tener estos espacios de actividad, tanto física, insisto, lúdica en este sentido, pues poco a poco se han ido perdiendo, ¿no? Realmente el temor a vivir situaciones que pudieran atentar en contra del bienestar propio y de los propios hijos también es algo que limita mucho el hecho de reivindicar el juego como un espacio de desarrollo, ¿no? Y aunado también a estos elementos, otra de las problemáticas también que tenemos es que los accesos a lugares en donde se puede desarrollar un niño también son limitados, ¿no? Guarderías, clubs de juego, más adelante hablaremos de un espacio también muy importante que son las ludotecas. Realmente hay algunas que no son muy accesibles en el país, muy pocos espacios tienen lugares en donde se pueda dedicar justamente al juego, ¿no?
las guarderías para algunas familias también resulta ser parte de los elementos importantes para el juego. Entonces, hay que considerar que el hecho de hablar a partir de esta dinámica, ¿no?, del juego en la niñez es también identificar todo este contexto alrededor de él, ¿no? Entonces, considerar para los psicólogos que nos estén escuchando también y para quienes estén interesados en este ámbito, que desde la psicología educativa estamos siempre pensando en las maneras en cómo generar justamente procesos de prevención, ¿sale? Y de promoción de la salud mental, de la salud física, de la salud psicológica de todos los sujetos, ¿no? Y en este caso, justo la salud y estos procesos de desarrollo integral van de la mano también con los contextos sociales, los contextos históricos, económicos con los cuales estamos viviendo. Entonces, tomando en cuenta, ¿no?, estos elementos, pues vamos a comenzar un poco a hablar acerca de cuáles son las aportaciones del juego al desarrollo infantil. Por supuesto, si alguno de ustedes tuviera alguna duda o pregunta, por favor, guárdenla para el final, para poder reflexionar también en conjunto al respecto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con esta presentación. Si me hacen favor, gracias, de tomarlo por ahí en cuenta. Pues bien, como se dan cuenta, tendríamos que preguntarnos todos por qué jugar, ¿no? ¿Por qué es importante jugar? Y desde la parte psicológica tenemos varios aspectos o fundamentos psicológicos que nos pueden ayudar a entender la importancia que tiene el juego en la niñez, ¿no? De entrada, pues el juego termina siendo una actividad muy seria para los niños, ¿sale? Es una actividad, por supuesto, que tiene que ver con algo placentero, es decir, algo que se disfruta, ¿sale? El juego en la niñez, por ende, es un trabajo, quizás el trabajo más importante que tuviera que realizar el niño. En este aspecto, ¿no?, el hecho del disfrute, el realizar este tipo de actividades en el tiempo libre, que también es otra de las áreas importantes en el desarrollo del ser humano, que es el uso del tiempo libre, sale que a veces olvidamos justamente cómo hacerlo, no cómo emplearlo. De momento el tiempo libre lo confundimos con el no hacer nada, ¿no? Y resulta que el tiempo libre es un espacio también para desarrollar o fomentar habilidades sociales, habilidades de vida, que nos permitan a nosotros también crecer en otras esferas de desarrollo, ¿no? Entonces, el tiempo libre es este espacio de disfrute, de goce, de desestrés, que también los niños vivencian situaciones que de momento resultan tensas para ellos, pues entonces el juego es justamente esta actividad, ¿no?, que le permita disfrutar de estos espacios. Es también una actividad libre, puesto que en ella pueden explorar todos sus gustos, todos sus intereses, ¿no? El juego no puede ser obligado, el juego tiene que salir justamente con la palabra que sigue, de manera espontánea, de manera natural, y justamente responde a diferentes intereses que tienen los niños y las niñas, ¿no? Es motivante ver a un niño y una niña jugando, entender cómo a partir de sus palabras y del lenguaje que van adquiriendo, van dando a expresar la comprensión del mundo que tienen, ¿no? Y creo que justamente por eso instancias internacionales han considerado justamente el juego como un derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Los niños tienen justamente este derecho al descanso y a la recreación. Entonces, les decía hace un momento, ¿no?, los contextos sociales, económicos, políticos también tendrían que ser repensados, ¿no? Sabemos que hay muchas infancias que tienen la necesidad de trabajar, ¿no?, de apoyar a la familia en este sentido para poder, pues, tener acceso a ciertos recursos necesarios para la subsistencia, ¿no? Y esto limita también estas posibilidades de desarrollo. Entonces, en este sentido, hay que entender también el entorno en el cual vive un niño, las situaciones por las cuales está atravesando, pero no olvidar que justamente si limitamos estos espacios en donde se puede descansar y se puede recrear la mente, el cuerpo, el espíritu,
pues entonces también tendríamos mayores retos más adelante a nivel social, ¿no? Porque estos niños se convertirán más adelante en esos adolescentes, en esos adultos con los cuales vamos a estar trabajando en las escuelas, sale formando familias, etcétera. Entonces, en este aspecto, justo el juego es muy importante, sale para poder a partir de él empezar a estructurar, sale esa persona que va a crecer y que está justamente creciendo en este momento. En este aspecto, entonces, pues el desarrollo infantil y el juego van de la mano, ¿sale? No podemos olvidar que toda persona nos desarrollamos en torno a cuatro grandes ejes, ¿no? Al eje físico, al eje cognitivo, al eje psicológico y al eje social. Entonces, en este sentido, el juego aporta grandes beneficios en estos cuatro ejes o esferas de desarrollo. Si un niño se limita en el crecimiento, se le limitan oportunidades para poder fomentar el desarrollo en alguna de estas esferas, pues es como una llanta, ¿no? Estaría ponchada y por lo tanto esa llanta cuando intente girar, pues entonces lo va a hacer con serias limitaciones, ¿no? En este sentido, podemos observar claramente que en el aspecto físico, el juego, por supuesto, va a tener grande incidencia en el desarrollo cerebral, ¿no? Recordemos que el niño está justamente en un periodo sensible de desarrollo. ¿Qué quiere decir este periodo sensible? Pues el niño tiene una ventana importante a través del cual tiene esta predisposición para prepararse en la adquisición de determinadas habilidades. Entonces, el cerebro tiene esta capacidad para tener estos aprestamientos, ¿no? Estas prácticas necesarias para desarrollar capacidades, ¿no? Como el lenguaje, como la observación, ¿sale? Habilidades motrices, etcétera. En este sentido también el descubrimiento de su cuerpo será vital para el desarrollo de este niño. El entender también cómo funciona, sale sus manos, sale cómo funciona sus músculos, será importante a través del juego. El desarrollo físico es quizás una de las esferas más beneficiadas a través del juego, ¿sale? Y en este aspecto, recordar que nuestros niños están justamente en lo que les decía, en estos periodos sensibles, desarrollando habilidades motrices que más adelante les serán vitales justamente para la adquisición de habilidades académicas como la lectoescritura, el cálculo, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es que el niño aprenda a dominar habilidades, por ejemplo, motrices finas, como es el prensar, el atenazar a través de diferentes objetos? Entonces, es muy importante justamente en esta parte física considerar que el juego que realicen nuestros niños tengan que ver justamente con la posibilidad de experimentar para poder llevar a cabo el control y la precisión de sus movimientos, una mayor fuerza muscular y un fomento en la coordinación y el equilibrio. Entonces, a nivel físico podemos visualizar justamente estos beneficios y estos elementos que se relacionan con el desarrollo infantil y el juego, ¿no? Por otra parte, a nivel cognitivo, podemos tomar en cuenta justamente el potencial que tiene el juego para la formación y la práctica cotidiana de procesos cognitivos como la atención y la memoria, que serán vitales para que más adelante ese niño pueda concentrarse en un trabajo ya, por ejemplo, un trabajo formal dentro de la escuela. Pero ¿dónde empieza el niño a trabajar su atención y la memoria, a conocer cómo funciona su atención y la memoria? Pues a través de actividades lúdicas, ¿no? Tenemos actividades desde juegos o juguetes que están muy elaborados, porque aquí también habría que ver estas posibilidades económicas de acceso a diferentes materiales, pero a veces los niños no necesitan tanto, ¿no? Sabemos perfectamente que un niño con una caja de cartón puede hacer maravillas. Una caja de cartón para él puede significar o tener un significado de un avión, no de un barco, construir una fortaleza a través de una casa de cartón. Y justamente a través de estas posibilidades que ofrecen, ¿no? Los diferentes objetos que se tienen al entorno, es a través del cual el niño pone en práctica justamente su imaginación, su capacidad de creación, ¿no? Vemos ahora, por ejemplo, que hay legos, ¿no? Que antes eran estos cubos que se ensamblan unos otros y a través de los cuales puede crear muchísimas cosas, ¿no?
he visto a niños que con lodo crean carreteras, ¿no? Entonces empiezan ya justamente a manifestar lo que les decía, sus intereses. Entonces, ¿qué tan importante es que el niño manipule objetos y que justamente tenga esta capacidad que tiene que ver con la solución de problemas, que es su permisibilidad de los objetos? ¿Para qué sirven? ¿Para qué pueden ser útiles? Y es justo a través de esto, pues que el pensamiento, ¿no? Que es esta capacidad para poder analizar o sopesar información, se va desarrollando. Entonces, en este aspecto, en el aspecto cognitivo, el juego, por supuesto, tiene todos estos grandes beneficios, ¿no? Y elementos que tienen muchas aportaciones a largo plazo. Entonces, un niño que desde pequeño tiene estas oportunidades de interactuar con diferentes espacios en donde se le estimula justamente su capacidad de creación, ¿no? Su capacidad de imaginación, ¿ok? Donde puede poner en práctica diferentes capacidades y habilidades, entonces también reforzará más adelante el aspecto psicológico, ¿no? Y como lo pueden ver en la parte psicológica, pues entonces el niño, a partir de observarse a sí mismo, porque esta también es una capacidad que va adquiriendo a medida que va creciendo, ¿no? Una autoobservación, tiene esta necesidad de poder conocerse, ¿sale? Conocer sus capacidades, ¿no? Y empiezan con adjetivos como soy bueno para, ¿no? Sirvo para, entonces se me facilitan determinadas actividades. Esto justamente lo hace a partir de la experimentación y la exploración que facilitan los juegos. Entonces, obviamente, a medida que estos juegos son compartidos, ya sea con la familia, los hermanos o amigos en la escuela o del lugar en donde se vive, pues entonces esto le da la posibilidad de autoafirmarse. Recordemos que el desarrollo del carácter en las primeras etapas de vida es vital. Los niños están experimentando el cómo reaccionar ante las relaciones con los otros, ¿sale? Y esta experimentación del quién soy, ¿sale? Se refuerza a través del contacto con el otro. El otro es el que nos permite a nosotros como personas afirmar o confirmar el quiénes somos. Entonces, en el juego compartido, ¿no? En el juego grupal, una vez que el niño crece, ¿no? Después de los 6 años, pues es a partir de este juego en donde este pequeño puede llegar a conocer justamente, ¿sale? Todos estos dominios que ha alcanzado a través de las actividades que ha desarrollado durante cierto periodo, cierto tiempo. Y lo podemos ver específicamente, por ejemplo, en clases académicas como es educación física, ¿no? El niño le gusta empezar a explorar, por ejemplo, hablábamos del desarrollo físico, a explorar su fuerza muscular, ¿no? Y entonces a los niños empiezan a desarrollar este juego competitivo ya cercanos los 7 años, en donde pues para él es importante demostrar a partir de la comparación con los otros lo que puede lograr hacer, ¿no? Y entonces esta autoafirmación justamente es lo que le lleva a poder formarse una imagen acerca de su sí mismo. Y esta imagen pues le ayudará más adelante justo para desarrollar una autoestima, ¿no? Que en la medida que esta autoestima sea sana, sea equilibrada, pues entonces beneficiará justamente sus relaciones sociales, ¿no? Si se dan cuenta con lo que les voy comentando, pues justamente todas estos 4 ejes o estas 4 esferas están sumamente vinculadas, ¿no? Y en este aspecto sabemos perfectamente que el juego va acompañado de emoción. No puede haber un juego sin emoción. El juego en sí mismo conlleva emociones positivas, por supuesto, ¿no? De felicidad, de alegría, euforia, ¿por qué no? Pero también emociones negativas. El niño experimenta frustración, el niño experimenta miedo, el niño experimenta enojo o enfado. Y entonces es a partir de ahí en donde empieza la primera fase del desarrollo emocional, que es reconocer qué sucede o qué me sucede cuando tengo una emoción, porque pareciera que a todos nos va igual, ¿no? O sea, enojarse es enojarse, ¿sale? Pero pues resulta que está la parte física, ¿no? Biológica de las emociones, que sí, el enojo lo vivenciamos de manera similar a nivel de nuestro cuerpo, pero también tenemos el aparato cognitivo o la parte cognitiva de la emoción, ¿no? Que es cómo entender esa emoción, reconocer el por qué estoy vivenciando determinada emoción. Y entonces el permitirle al niño explorar
este mundo emocional le va a ayudar justamente para entender, ok, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Y de qué manera puedo expresar hacia los otros el cómo estoy sintiendo? De momento aquí es importantísimo también acompañar a ese niño, ¿no? Tener esta posibilidad de ayudarle a explorar su mundo emocional, a comprender lo que le está sucediendo, porque para ellos es algo nuevo, por supuesto, ¿sale? Para ellos es algo que de alguna manera puede estar, ¿vale? Afectando a nivel de su conducta, pero no le pueden dar una explicación. Quizás no pueden entender el por qué se sienten así. Y entonces es justamente aquí donde el juego se vincula con el compartir. Entonces, es importantísimo que el juego poco a poco se vaya convirtiendo en un juego social, en un juego con otros, para que a partir de esto, específicamente, si esos otros son adultos, pues entonces podrán justo llevar de la mano, no guiar a este niño hacia la comprensión justamente de estas emociones y poco a poco alcanzar justamente el último elemento que está ahí, que es la autonomía. En cuanto al componente social, como pueden ver en esta pequeña reflexión que estoy haciendo con ustedes, pues el juego es un proceso inherente para conocer el mundo material, ¿no? Por supuesto, el mundo de las cosas, pero también el mundo de las relaciones, ¿no? El entender cómo reaccionan los otros ante mi propia presencia. ¿Qué hacen los otros? ¿No? Por eso les digo, es un mundo de exploración, de experimentación, porque ¿qué hacen los otros cuando yo actúo de determinada manera? Entonces, en este aspecto, justo a los niños es importante ayudarles en procesos de adaptación. Los niños tienen que reconocer justamente qué conductas son adaptativas, es decir, qué conductas son sanas, ¿sale? Para ellos y para las personas que les rodean, porque aparte, a partir del juego social y de la interacción con los otros, es que comprendo, por ejemplo, la importancia del comportamiento prosocial, ¿no? De ayudar, de compartir con el otro. Y es justo en este sentido, ¿no? Que entiendo que no vivo solo. ¿Por qué? Porque la mente infantil en un primer momento, pues vive nada más, el mundo gira alrededor de él, ¿no? Todos están para atenderle a él. Pero en el momento que descubre que está en relación con el otro, pues entonces es ahí donde se percata que hay otras formas de pensar, ¿no? Que hay otras formas de actuar y que esas otras formas también tienen una repercusión o una influencia en mí. Y en este sentido, ¿no? Por eso es tan importante que a través del juego el niño comprenda que el mundo se mueve a través de ciertas normas o reglas sociales, ¿no? Que para hablar hay que esperar turnos, que hay que aprender a escuchar, ¿no? Que hay que aprender habilidades sociales básicas como negociar, solucionar conflictos, ¿no? A través de la comunicación. Entonces, los juegos justamente posibilitan esto, ¿no? Por eso decíamos, digo, sí, el juego es una actividad placentera, libre, espontánea para el niño, pero quienes estamos al pendiente de ese desarrollo integral infantil, tenemos que saber que el juego justamente tenemos que cuidar y proteger que presente determinadas características que funcionen o ayuden justamente para la incorporación y la integración de habilidades en estos 4 ejes de desarrollo. Entonces, eso es como lo importante de cuidar en el desarrollo infantil. Y bueno, si queremos aún más abonar a la importancia del juego infantil, hablemos del funcionamiento cerebral. Sabemos que el cerebro necesita materia prima, ¿no? Es como el chef que necesita de harina para hacer un pastel, ¿no? Sin la harina quizás sea muy difícil hacerlo. Pues lo mismo sucede con nuestro cerebro. Reconocemos justamente que nuestro cerebro requiere de información para crear y fortalecer redes neuronales. Ese es el aprendizaje a nivel neurológico, ¿no? Esas redes neuronales que imaginen ustedes son como carreteras dentro de su cerebro, que entre más las transitas, pues más conoces esa carretera, ¿no? Más se queda bien fijada en tu mente, en este almacén a largo plazo. Y entonces, ¿de dónde adquirimos esa información? Pues de nuestras experiencias, ¿sale? Entonces, estas experiencias son sumamente necesarias para que nuestro cerebro pueda trabajar sobre algo. Se sabe también
perfectamente que el 75% del desarrollo cerebral ocurre después del nacimiento. O sea, imagínense, tenemos el 75% de posibilidades de que ese niño justamente tenga estas capacidades cognitivas súper desarrolladas o de una manera muy fortalecidas para poder posteriormente justamente hacer esta impronta de nuevas habilidades o este desarrollo de nuevas habilidades. Entonces, este 75% que todavía está en desarrollo, ¿sale? Depende mucho de la estimulación ambiental, depende del ambiente en donde nos desenvolvamos. Quizás si entendemos esto, veremos la importancia que tiene, ¿sale? Otorgarle al niño un medio lo suficientemente sano, lo suficientemente estimulante para que pueda, a partir de ello, generar un funcionamiento y un desarrollo cerebral posterior, ¿vale? Lo suficientemente fortalecido para responder a las demandas de su ambiente. Entonces, en este aspecto, sale, si el cerebro es la base de nuestra vida psicológica, de nuestra vida social, de nuestra vida cognitiva, pues entonces también tenemos que entender que en la niñez, pues es muy difícil que el niño adquiera las experiencias nada más, sale de un mundo inmaterial o solamente imaginario, ¿sale? Si bien el juego se nutre justamente de lo imaginario que se contrasta con la realidad, pues entonces justamente tenemos que llevarlo a esta realidad para poder comprender. También recordar que los niños tienen un desarrollo cognitivo por fases, ¿sale? En algún momento los niños estarán solamente atentos al mundo sensorial, ¿sale? A las texturas, formas, tamaños, colores que se les presenten, y poco a poco va ampliando su mundo para empezar a obtener nociones generales, ¿no? Con una lógica muy rudimentaria de lo que está sucediendo en su mundo. Entonces, en este sentido, pues a medida que estimulamos ese cerebro, pues el cerebro va a tener mejor capacidad de respuesta, ¿no? Y por otro lado, pues sabemos que una de las bases neurológicas del cerebro son los neurotransmisores, ¿sale? Cuando jugamos, ¿por qué tenemos evidencia de que es una actividad placentera? Pues porque sabemos que hay muchas respuestas de los neurotransmisores, ¿no? Hay una mayor producción, por ejemplo, de acetilcolina, que tiene que ver con una mejor capacidad de atención, de memoria, ¿sale? De endorfinas, por supuesto, que tienen que ver con un estado de tranquilidad, de felicidad por parte de ese niño cuando está jugando. Y la dopamina, que lo que hace es activar todo nuestro cuerpo para ayudarle a una mejor activación motora, ¿no? Entonces, en este sentido, pues nuestro cerebro está completamente activo mientras estamos jugando, ¿no? Y no nada más en los niños, ¿eh? Resulta que si el adulto se involucra en las actividades lúdicas de los niños, pues el adulto también se relaja, el adulto también disfruta de esta actividad. Entonces, por eso la importancia de que los niños y los adultos compartan este tipo de actividades justamente para hacer una mejor retroalimentación y una interacción recíproca entre ambos. ¿De acuerdo? Y bueno, en este sentido, pues justamente también no podemos olvidar que la manera en cómo opera nuestro sistema cognitivo es muy particular, ¿no? Y ojalá reconozcan algunos de quienes nos estén acompañando a estos dos autores que tenemos aquí, claves dentro de la psicología educativa, que es Piaget, ¿sale? Quien, como pueden ver, pues Piaget tenía un concepto muy clave acerca de cómo se daba nuestro desarrollo cognitivo. De hecho, él pensaba que justamente el niño era un pequeño científico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque desde pequeños nacemos con esta curiosidad para la exploración y la experimentación del medio ambiente que nos rodea. Y que justamente lo que decía Piaget era que para que podamos desarrollarnos, ¿no? Para que logremos aprendizajes, es necesario justo la experimentación. No necesitamos interactuar con el medio ambiente. Y el juego es lo que lo posibilita, ¿no? El juego permite justamente asimilar información, ¿sale?
Los niños pequeños, recién nacidos, empiezan con esquemas, de hecho, de reflejos innatos, ¿no? La aprensión, por ejemplo, si tú recuerden, si nosotros le ponemos un dedito o uno de nuestros dedos al niño, lo que hace es inmediatamente presionar, ¿no? Y es uno de los reflejos que le permiten justamente sobrevivir y adaptarse a las necesidades del ambiente. La succión, sabemos que también el niño desde pequeño sale, empieza a succionar primero el pezón materno, ¿no? Después empieza a succionar sus dedos, los dedos de los pies, porque empieza a explorar su cuerpo. ¿Y qué hace? Pues para Piaget es las primeras fases de la formación de esquemas cognitivos, ¿no? Empieza a entender cómo operar en su mundo, ¿sale? Cómo trabajar en su mundo. A medida que va creciendo, este niño va teniendo reacciones circulares secundarias, terciarias, ¿no? Como estirar el brazo, agarrar algo o acercarse a algo hacia sí, algo que le llama la atención, explorarlo, tirarlo o botarlo. El niño empieza a entender cómo funciona el mundo, ¿no? Primero, para él los objetos pues no tienen un uso funcional concreto, ¿no? Si tú le das quizás una cuchara al niño, pues la utilizará como sonaja, porque quizás ese es el esquema cognitivo previo que está teniendo. Poco a poco, a medida que interactúa, pues este niño hace una acomodación de la información y entonces esa sonaja, ¿no? O esa cuchara ya no es una sonaja, resulta que sirve para llevar alimento a la boca. Y entonces el niño empieza a crear sus primeras representaciones mentales. ¿Qué hacemos si limitamos las experiencias de estos niños? ¿Qué sucede, no? En este sentido de la experimentación y de la formación de esquemas. Y por otro lado, tenemos a Vygotsky. Vygotsky, ustedes, si en algún momento lo han leído, pues sabrán que Vygotsky pone mucho énfasis también en la interacción, pero específicamente la interacción social. Él dice que, bueno, nuestras funciones psicológicas aparecen dos veces, o en un primer momento aparecen en un eje interpersonal con los otros, ¿sale? Tan solo es el lenguaje, ¿ok? Para que nosotros empecemos a regular nuestro comportamiento, pues primero necesitamos que nuestros papás nos digan lo que tenemos que hacer, ¿no? Y entonces guarda silencio, sale, come despacio, y después sale ese lenguaje, se incorpora, ¿no? Y pasa a un segundo momento, que es un momento intrapersonal, en donde la función psicológica se ha interiorizado. Y entonces vemos al niño hablándose para sí mismo, compartiendo con él información o algún tipo de clave para interactuar en su mundo. Entonces, para Vygotsky la mediación social es importante. No podemos estar separados del mundo, no podemos estar ajenos a él. Es necesario interactuar con otros, ¿no? Y para esto justamente Vygotsky dice que requerimos justamente de herramientas e instrumentos para desarrollar estas funciones psicológicas, ¿no? Y en este aspecto, entonces, el juego, ¿qué mejor elemento socializador que el juego? Porque es a través de él que utilizamos diferentes herramientas, diferentes instrumentos, ¿no? Los juguetes, ¿ok? Las cosas que tenemos alrededor para poder comprender y entender cómo funciona. Y de esta manera, siguiendo esta línea de estudio de Vygotsky, un niño puede pasar de cosas que puede hacer por sí solo a cosas que puede hacer con ayuda de alguien, ¿no? Por eso vemos a niños, por ejemplo, observando a niños más grandes, cómo están haciendo algo, ¿no? Porque los niños más grandes se convierten en los expertos que les pueden proporcionar ayudas para poder alcanzar ciertos aprendizajes. Entonces, el juego se convierte justamente en un espacio tan espontáneo, tan libre, que no necesitas tener algo tan estructurado, tan formal, ¿no? Como en la parte académica, en donde sí tenemos que decirle al niño que primero tiene que hacer A, luego B, luego C, ¿no? Y en realidad en el juego no. El juego todo sucede de una manera muy orgánica, muy natural. Y eso es algo de la parte importante que podemos comprender del juego, ¿no? Teniendo en cuenta estos elementos psicológicos, pues entonces hemos de comprender que el juego tiene que estar incorporado en todos los contextos de desarrollo del niño. Entonces, no podemos solamente pensar que el juego es ese espacio que tiene el niño cuando termina de la escuela,
termina sus labores o sus tareas y tiene una hora de juego, para nada. El juego tiene diferentes lugares y entornos donde podemos emplearlo y donde puede estar presente. Nos referimos, por ende, sí, a la familia, por supuesto. Tenemos que repensar el juego en la familia, ¿no? Recordar que en este sentido, el juego facilita lo que les decía hace un momento, ¿no? La estimulación física y mental, reconocer que los niños necesitan pues alrededor de una hora de actividad diaria aproximadamente, ¿sale? Entonces es importantísimo, ya les decía, hace un momento hablábamos de los cambios tecnológicos, ¿no? Pues sí, las pantallas, ok, los celulares son importantes, ¿no? Forman parte de los procesos adaptativos que tenemos que desarrollar como seres sociales. Sin embargo, un uso frecuente de las pantallas móviles pudieran perjudicar también gravemente pues estos procesos que les venía mencionando anteriormente, ¿no? Entonces, es importante que la familia se comprometa con brindar espacios de desarrollo. Y justamente en este sentido, no nada más por el bien del niño, por el bien de la familia, porque como dice el segundo punto, a través del juego, del contacto entre padres e hijos, es que establecemos un apego seguro y reconocemos que los apegos seguros son la base para el establecimiento de relaciones sociales sanas, de también, ¿por qué no?, reconocer la estabilidad emocional en los niños y una mayor confianza en sí mismo. Un niño que se sabe, sale que es atendido, que sus pensamientos son importantes, que los papás comparten con él justamente estas ideas, ¿no?, de inventiva y demás, pues entonces también será un niño que más adelante tendrá la capacidad para interactuar con los otros niños, ¿no?, para mostrarles, ¿sale?, afectos, cariño, para saber trabajar este mundo emocional que les mencionaba. Sin duda, sabemos que una de las tareas fundamentales de la familia es la socialización, ¿no? Este establecimiento de este vínculo entre el niño y la sociedad. En este sentido, sabemos que el juego también tiene una base cultural extensa. A través del juego, digo, piensen un poco en este momento desde donde estén. ¿Cuántos juegos ustedes de su infancia les permitieron comprender la cultura en donde estábamos habitando, ¿no? La lotería, que era algo muy común y habitual en las infancias de los niños de otras generaciones, pues les permitía justamente comprender, sale pues toda esta riqueza cultural que tiene nuestro país. Entonces, en este aspecto, si la familia se involucra justo en estas actividades de juego, también podría tener este espacio para poder enseñarle a ese niño la importancia de vivir en comunidad, que es algo que también creo que nos falta mucho. De momento nos estamos convirtiendo en una sociedad sumamente individualista, en donde lo importante solamente es mi propio bienestar, cuando se me olvida este bienestar social y este estar con el otro, ¿no? Entonces, eso también será importante. Y por ende, sabemos perfectamente que todos, cuando hemos jugado, hemos vivenciado el ganar y perder. Digo, para quienes hemos tenido la oportunidad de jugar un Monopoly, sabemos que en Monopoly todo puede pasar, ¿no? Entonces, te pueden quitar todas las propiedades y tienes que entender también que es un juego de estrategia, ¿no? Pero sabemos que podemos perder amistades en ese tipo de juegos. Entonces, ganar y perder es fundamental. Entender también que ahí donde los papás pueden ayudarle al niño a comprender que no importa el si se gana o se pierde, ¿no? O no importa el resultado final de un juego. Siempre lo importante es el proceso, ¿sale? El disfrute que se tuvo mientras se realizó ese juego. Hay muchos papás que ponen mucho énfasis en que los niños siempre ganen, ¿no? En que los niños compitan, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque muchas veces la competencia lo que incide en el niño es en esta baja de autoestima, en poner también unas situaciones de valía, ¿no? Solo vales si ganas tal cosa, o solo vales si tienes o obtienes tales cosas. Entonces, hay que cuidar mucho también esto, y por eso los padres de familia tienen que acompañar, ¿no? Y no dejar solo a los niños para tratar de integrar estas representaciones del mundo que les rodea. Entonces, es muy importante en este sentido, ¿no? Sí, a través del juego también en algún momento nos hemos enfadado con otras personas,
¿sale? Nos hemos enojado. ¿Por qué? Pues porque no se siguieron las reglas, ¿sale? ¿Por qué? Porque no me quiso prestar un juguete, ¿de acuerdo? Pero ¿qué hacer con ese enfado? No es lo que les decía al inicio de esta conversación. ¿Qué hacer con el enfado? ¿Qué tengo que hacer con este mundo emocional que me rodea, no? Hay niños que no saben cómo trabajar sus emociones de este tipo y entonces ante el enfado se van a los golpes, ¿sale? Y esto obviamente a largo plazo puede repercutir en sus relaciones adaptativas con otros. Entonces, sí es muy importante cuidar justo la incorporación del juego en la familia. ¿Qué pasa en la escuela? Hay muchos movimientos pedagógicos, ¿sale? Desde hace muchísimo tiempo que ponen énfasis en el juego, aprender jugando, aprender haciendo. Específicamente toda esta escuela nueva, ¿sale? Hace alusión justamente a la necesidad de que el niño tiene que aprender en un espacio lo suficientemente natural para él, para que pueda comprender y tener esta motivación para el aprendizaje. Y sabemos que el juego, ¿sale? Es aquel que nos permite justo lo que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Explorar las propiedades de los objetos, ¿no? Tamaños, formas, texturas. De ahí la importancia de la estimulación en las primeras edades, ¿no? Los libros de estimulación en los niños, reconocer sabores. Y esto nos posibilita un mundo más adelante, ¿no? Porque un niño que ha jugado en su primera infancia es un niño que se le facilitarán aprendizajes futuros, ¿no? Como un niño puede entender el concepto de un cuadrado, ¿sale? O de un cubo, cuando nunca antes ha tocado, palpado, sentido o visto en su entorno lugares o figuras que representan, sale estos. Entonces, sí es muy importante. En este aspecto, justo hay que incorporar la posibilidad, sale, de que el juego también facilite el uso del lenguaje. Y esto también nos llevará justo a la necesidad de crear en las escuelas espacios para el uso del juego como un recurso didáctico o pedagógico. Y de ahí es de donde sale justamente lo que les mencionaba en un inicio, que son las ludotecas. Justamente, les decía, en México tenemos muy pocos espacios en donde existen estos lugares, ¿no? Estas ludotecas en las cuales, imaginen ustedes, tenemos justo en mente, ¿no? Un esquema previo que son las bibliotecas. En las bibliotecas podemos encontrar un montón de material bibliográfico a nuestro alcance, ¿no? Pues bien, en las ludotecas lo que existen son juegos. ¿Por qué se crean las ludotecas? Pues sí, como un medio o un espacio en donde se va a promover el juego y también la necesidad de educar sobre el tiempo libre. Muchas gracias por sus comentarios, Mari, Karen, Liz, un abrazo a cada una de ustedes. En este lugar, en este entorno, justamente, pues el uso del tiempo libre es sumamente importante, ¿no? Las ludotecas, entonces, aunque pudieran estar dentro de una escuela, no necesariamente es el lugar exclusivo de una ludoteca. A veces las ludotecas pueden estar en un entorno comunitario, ¿sale? En un centro cultural, ¿ok? Pueden ser unas ludotecas móviles, ¿por qué no? Pensar también en ludotecas móviles, en donde los niños puedan, de comunidades alejadas, puedan ir por un periodo de tiempo a esas ludotecas a explorar diferentes juegos, ¿sale? Diferentes recursos. Y entonces las ludotecas están siempre monitoreadas por un personal capacitado, justamente en estos temas de los que estamos hablando, y que el juego obviamente tiene siempre una finalidad educativa. Entonces, en estos lugares se trabaja, a diferencia de las escuelas que a veces no lo ponemos mucho en práctica, pues una metodología que se le llaman centros de interés, ¿sale? Resulta que los niños, decía de Crowley, pues se mueven por sus necesidades del momento, ¿no? Según van creciendo, van teniendo diferentes necesidades y esas necesidades les motivan o les orientan hacia ciertas características. Entonces, cuando yo estoy atento a los centros de interés de ese niño, es ese periodo que les mencionaba hace un momento, ese periodo sensible en donde el niño está mucho más dispuesto a la adquisición de ciertos aprendizajes. Entonces, en las ludotecas, si el niño hoy quiere explorar a los dinosaurios, podemos tener diferentes materiales
que le permitan a él conocer dinosaurios, ¿no? Sabemos que en los niños, por ejemplo, en estos juegos de construcción, podríamos encontrar materiales en donde el niño pudiera de diferentes partes del dinosaurio, ir construyendo cada uno de ellos, ir conociendo las diferencias entre uno y otro, y vean aquí la importancia cognitiva, observación, clasificación, detección de detalles en cada una de ellas. Entonces, están estos lugares, ¿no? Las ludotecas tendrían que ser, así como la recreación y el descanso es un derecho infantil, pues las ludotecas tendrían que ser estos espacios en los cuales los niños y las familias puedan asistir justamente para beneficiarse de todos estos recursos. Entonces, ahí está otro entorno en donde es necesario justamente los espacios, ¿no? Gracias, Alondra, un abrazo muy grande. En cuanto a la terapia, no podemos olvidar que el juego también entra dentro del mundo terapéutico de la psicología. La terapia a través del juego, ¿sale? Tiene que ser una base. Nosotros, los psicólogos, sabemos que cuando trabajamos con un niño que llega a terapia, pues no lo vamos a hacer como un adulto. Tenemos que adaptarnos justamente a sus necesidades, ¿sale? A su mundo, hablar el lenguaje de ese niño. Y por ende, pues sabemos que el juego, como bien dice ahí la frase de Freud, pues no nada más es la parte placentera. El juego resulta también una parte de representación de su mundo interno y específicamente de situaciones que le resultan estresantes, que le resultan dolorosas para ese niño, porque el niño también vive situaciones de dolor, el niño también vive problemas, ¿no? Porque a veces como adultos, en esta perspectiva adultocentrista, de momento aminoramos estas situaciones. Sin embargo, tenemos que entender que justamente es a través del juego en donde el niño puede expresar y muchas veces desplazar las emociones que siente hacia algo o a alguna situación en el juego. Por eso vemos muchas veces que el niño, cuando está resolviendo un proceso de duelo, pues de momento puede hacer simulaciones en un juego de rol, ¿no? De lo que es la muerte y cómo entiende la muerte, ¿sale? O de las emociones que puede estar vivenciando. Razón por la cual, en cuanto a la terapia, pues tenemos obviamente que estar atentos a la parte de la conducta, ¿sale? Cómo cambia la conducta del juego en situaciones específicas, ¿no? De momento puede haber cambios muy abruptos en los tipos y formas de juego. Entonces hay que estar atentos en ese aspecto para que posteriormente también cuando este niño sale o la familia llegue a la parte o a la terapia, pues entonces podamos emprender un diagnóstico. Y en este diagnóstico sabemos que tenemos que atender a todas estas áreas de funcionamiento infantil, ¿sale? Y que una manera muy clara de acercarnos a ese niño para establecer el diagnóstico es a través del dibujo y el juego. Sabemos que el dibujo infantil representa mucho, mucho para ellos porque es una proyección justamente de todas las vivencias internas que en ese momento está atravesando. Entonces, este diagnóstico también tiene que incluir el juego para que, insisto, el niño tenga este ambiente natural, algo en donde él sabe moverse, él es experto en el juego. Entonces, nosotros tenemos que aprender de él en este sentido, ¿no? Y por otra parte, el juego también va a servir como un vehículo justo para la asimilación de los procesos que está vivenciando, ¿no? El juego es terapéutico para él específicamente si tú te puedes especializar justamente en la psicología clínica infantil y de esta manera poder entender justo cómo aplicar todo este tipo de estrategias terapéuticas para que ayudes a ese niño a esta reintegración de la información y de las vivencias del momento. Y por otro lado, hay otro espacio que a veces es muy poco hablado y que también quizás podría ser otro espacio de trabajo del niño, que es la rehabilitación. No olvidemos que hay muchos niños que están hospitalizados por situaciones de cáncer, ¿sale? O alguna otra situación problemática que pasan mucho tiempo en el hospital. Y esto que pasa, pues les limita el espacio de juego con otros niños, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente por su mismo estado de salud tienen que estar bajo los cuidados o unos cuidados específicos. Entonces, en la clínica hospitalaria, ¿no? En la psicología que se aplica en los hospitales, también es necesario estar preparados para esto. Muchas veces los niños pasan un tiempo muy largo y necesitamos prepararlos para el alta.
porque cuando se van a casa, pues se van con miedos, ¿sale? Se van también con pocas habilidades sociales, porque resulta que los niños de momento, pues nada más interactúan con adultos, y entonces necesitamos estos espacios de convivencia infantil para poder justamente hacer esta preparación, ¿no? Esta reintegración social y que sea de la mejor manera posible. ¿Sale? Entonces, bueno, ese es un ejemplo en cómo en la parte clínica también el juego tendría que estar incorporado, específicamente cuando hablamos de los niños. Ya les decía, por lo trascendental que es para el desarrollo infantil. Ya estamos por terminar. Espero que puedan ustedes ir generando también algunas dudas o comentarios, porque no, también son muy bienvenidos los comentarios que ustedes tengan al respecto. Y bueno, para ir cerrando, pues la pregunta, ¿no? ¿Qué juego? ¿No? ¿Cómo juego con el niño? ¿No? ¿Qué actividades puedo hacer? Pues recordemos que las posibilidades del juego también dependen mucho de la edad de ese niño y los objetivos que se persigan. Sin duda, la edad corresponde a diferentes capacidades que tenga en el momento, ¿no? Ese niño y sus zonas de desarrollo potencial, ¿no? Lo que el niño puede lograr. Entonces, en este aspecto, pues los teóricos han abordado diferentes tipos de juegos, ¿no? Que ahora en pantalla pueden ver, pues desde el juego sensorial, que se da en los primeros meses de vida, generalmente de los 0 hasta los primeros 12, 18 meses de vida, a través de los cuales pues el niño explora sus sentidos, ¿no? Explora el mundo a través del olfato, el gusto, el tacto. Entonces, pues justo a partir de esto es que el niño puede reconocer estas cualidades de los objetos, ¿no? Está el juego de movimiento, una vez que el niño justamente desarrolla ya estos procesos posturales, ¿no? De desarrollo próximo distal, de desarrollo cefalocaudal, pues el niño ya se da cuenta de que hay un mundo por encima de sus ojos, ¿no? Y empieza a caminar y empieza a correr, y entonces es aquí donde el niño empieza a explorar justamente su fuerza física, ¿no? ¿Qué soy capaz de hacer? El niño lanza pelota, el niño corre detrás de la mascota, ¿no? Justo porque a partir de esto es que el niño empieza a trabajar sus habilidades motrices gruesas y sus habilidades motrices finas, ¿no? Entonces, la coordinación de su cuerpo, de momento vemos a niños muy pequeños caerse de boca, ¿no? Porque no logran sostenerse en equilibrio ante un juego de pelota, por ejemplo. Les es difícil entender un juego como el fútbol, para ellos es simplemente andar con la pelota de un lado a otro, pero es parte del objetivo del juego. No se desesperen con esos niños, por el contrario, entiendan el objetivo que están trabajando en ese momento, ¿no? Y de momento los trabalenguas, ¿no? El inventar palabras, no sé si algunos de ustedes posiblemente en casa, si tienen niños, hayan visto que de momento inventan su propio lenguaje, ¿no? Y se comunican bajo códigos, pues es un juego de lenguaje. Y justamente lo que están explorando, pues recuerden que en el lenguaje tenemos nuestros fonemas y los grafemas, ¿no? El cómo suenan las letras, el cómo se escriben las letras, por ejemplo, el cómo suenan las letras conjuntadas. Entonces, el lenguaje le va a ayudar, juegos del lenguaje le va a ayudar justamente a manipular estos sonidos o los patrones en el lenguaje. Entonces, sabemos que en este momento es muy necesario justamente el entender que es a través de este lenguaje, ¿no? Del uso del lenguaje, que los niños también tienen mayores posibilidades para adquirir, ¿vale? Bilingüismo. Y entonces tenemos que entender que tenemos otros idiomas, ¿no? Y es justo el momento en donde podemos adquirir inglés, ¿no? Hay niños que también dominan muy bien el francés, alemán, pero justamente ¿por qué? Pues porque están desde pequeños trabajando y entendiendo y explorando estos sonidos. Recuerden que también tenemos una ventana de oportunidad para el lenguaje, ¿no? Después se nos hace más difícil cuando somos adultos. Y bueno, en ese último punto, ¿no? Ya pasados los 6 años, los niños tienen la capacidad para desarrollar juegos más complejos, ¿sale? Como es el juego dramático. En este aspecto, el juego dramático, pues justamente lo que ayuda es para entender el mundo de los otros, porque me pongo en los zapatos del otro, me pongo en el mundo de, ¿no? Y entonces los niños aquí empiezan justo a representar lo que quieren ser de grandes, ¿sale? Y mucho ojo a nivel de terapia, porque aquí también los niños pueden representar sus vivencias personales. Recuerden que los niños son muy observadores del ambiente.
¿no? Los niños son modelados también a partir de lo que observan a su alrededor, de los patrones comportamentales de los padres, ¿sale? Y de momento es interesante ver cómo los niños en un juego de rol representan lo que significa para ellos, por ejemplo, ser el esposo, ser la esposa, ¿sale? Ser el hermano mayor, etcétera. Entonces, esto es muy interesante. Hay dos juegos que de momento yo les decía pueden resultar un poco controversiales, que es el juego brusco y el juego competitivo, ¿sale? Yo les decía hace unas diapositivas atrás, hay que tener mucho cuidado con no crear en la mente y en la percepción del niño la idea de que siempre hay que ganar, ¿sale? El juego competitivo es necesario, sí, ¿sale? Es un juego de reglas, jugamos al bote pateado, jugamos fútbol, etcétera, ¿no? En donde el objetivo es que alguien gane, ¿no? Y por eso hay ganadores, hay perdedores. Pero cuando el niño sale en sus habilidades sociales, utiliza el ganar para tener esta mayor autoestima o esta autoestima inflada, pues entonces ahí es cuando se está convirtiendo en algo negativo, porque entonces sus habilidades de socialización pueden estar en riesgo, ¿de acuerdo? Entonces es importante hacer ver a este niño que en el juego competitivo, ¿sale? Lo importante es el uso de la estrategia, insisto, el proceso, ¿no? ¿Qué estrategia voy a utilizar para alcanzar un objetivo? Y esto que les acabo de decir lo vamos a utilizar por el resto de nuestra vida, ¿no? Todo el tiempo nos vamos a plantear metas y todo el tiempo tenemos que buscar formas para alcanzar esas metas. Entonces, es el uso cognitivo para poder desarrollar acciones que me permitan lograr ciertos objetivos. Y por último, el juego brusco, que insisto, a veces los papás nos asustan, ¿no? Cuando dicen, no, es que puede hacerse daño, ¿no? Y puede resultar un poco también de mucha tensión. Pero de momento el juego brusco, ¿no? Por ejemplo, cuando los niños tienen que jalar de una cuerda unos de otros, también es necesario, ¿sale? ¿Por qué? Porque aquí los niños también aprenden las limitaciones de su cuerpo, ¿sale? Y también aprenden a controlar ciertos impulsos que de momento, cuando no nos vemos expuestos a ese tipo de experiencias, nos podemos llevar muchísimos, pues, sorpresas, muchas sorpresas cuando estamos expuestos, ¿no? Y de momento hay que saber reaccionar, hay que saber controlar los impulsos. Y justamente eso es una de las grandes, pues, opciones que tiene el juego brusco, pero siempre tiene que estar ayudado de alguien, ¿no? Un maestro, el padre de familia, un chico, un adulto joven, que les pueda decir hasta aquí, ¿no? Hay que parar. Sobrepasar esta línea ya implica hacernos daños unos a otros. Entonces, eso es importante, ¿no? Y pues bueno, en general, entender, ¿no? Ya para terminar, que justamente algunas recomendaciones que tenemos que seguir en el juego justamente es que sea voluntario, ¿no? Evitar decirle al niño a qué tiene que jugar, ¿no? Porque le estamos limitando su capacidad de creatividad. Tiene que ser improductivo en su esencia, es decir, el niño no tiene que pensar, ay, pues es que a través de este juego voy a estar desarrollando mis habilidades motrices finas, ¿no? Tiene que ser improductivo, el niño lo tiene que disfrutar, ¿no? El niño tiene que vivir un buen momento participativo. A medida que se va creciendo, los niños empiezan a dejar el juego solitario, el juego en paralelo para hacer el juego compartido, ¿no? El estar y colaborar con los otros, eso es importante. Y importante también que de momento, si un niño está jugando, no cortarle el juego, ¿no? De decirle, ya dejen de hacer todo eso y vengan a comer o vengan a hacer su tarea. Anticipar, ¿no? ¿Por qué? Porque de momento puedes cortar alguna idea que está elaborando ese niño y entonces puede obviamente ser frustrante para él. Entonces, en 15 minutos vamos a comer, vayan terminando de jugar, ¿no? Eso también ayuda muchísimo en este sentido. Entonces, importante para psicólogos, pedagogos, ¿no? Psicólogos educativos, que utilicemos el juego en los diferentes elementos o entornos de convivencia infantil. Entonces, utilizarlo, promoverlo, ¿no? Porque desde la psicología sabemos lo importante que es justo el hecho de prevenir, ¿no? Anticipar a ciertos problemas. Y el hacer empleo de esto, pues ayuda mucho.
Un saludo, maestro Enrique, por ahí una persona, Saúl me parece, muchas gracias, qué bueno que se interesaron por el tema. Y pues nada, espero que haya sido útil, un cambio de perspectiva o una unión de nuevas ideas a una perspectiva quizás que ya tenían quienes nos escucharon en este momento. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra. Gracias por su presentación. Efectivamente, estamos recibiendo algunos comentarios, unos con saludos, algunos otros con preguntas. Entonces, si podemos pasar a la sesión de preguntas. Nos dice, bueno, hay comentarios, ya los vio usted, Marisol, Karen, Liz, Alondra, una gran profesora, excelente profesora, y le mandan saludos. David Muñoz Villafán, gran información, muchas gracias por la exposición. Pregunta, ¿qué tipo de actividad lúdica o juego nos puede recomendar para apoyar a nuestros niños en esta pandemia? Sí, justo, no toqué el tema, pero qué bueno que lo preguntan, ¿no? Justo la pandemia también, les decía, todos estos contextos están, o el juego como tal, está completamente inmerso dentro de nuestros contextos sociales, ¿no? Les decía, económicos. Y la pandemia vino a trabajar o a revolucionar nuestras vidas en el sentido de que nos puso muchos retos, ¿no? Y uno de los retos importantes fue el hecho de mantener a los niños en casa. Por su seguridad, por supuesto, por el cuidado que debíamos de tener como familia, ¿no? Y entonces seguramente muchos papás se tuvieron que poner muy creativos, ¿no? En el aspecto de las actividades que tenían que hacer. Entonces, acabamos de ver los juegos y seguramente espero que le haya dado una idea justamente de los diferentes tipos de juegos que pudieran tener, porque ya en concreto, pues el juego sensorial, ojo, si bien es propio de los niños en las primeras etapas, no quiere decir que más adelante ya no sea útil, ¿no? Por el contrario, el estimular nuestros sentidos a través, por ejemplo, de meter en una caja que nada más tenga una abertura, diferentes texturas y adivinar nada más con nuestra palma de las manos qué textura es, se convierte en algo sumamente interesante y que estamos estimulando a nuestro cerebro, estamos haciendo gimnasia cerebral. Entonces, ese tipo de juegos sensoriales lo podemos combinar con un juego de competición en familia, ¿no? Y entonces, cuando entiendo, ¿no? Que quien adivine más objetos es quien va a recibir algún tipo de recompensa que pudiéramos pensar ahí en familia, pues nos puede ayudar, ¿sale? En el juego competitivo les decía, una de las limitaciones ahora pues es que las casas son muy pequeñas, ¿no? Y hay que entender, son nuestros contextos en los cuales habitamos. Entonces, es importante idear, ¿por qué no? Un mini golf, ¿no? Ahí en casa con diferentes espacios y lugares donde colocar alguna pelotita de unicel. No necesitamos una pelota profesional de golf ni palos de golf. Aquí es donde viene la parte de la creación y la inventiva que debe tener el niño. Imaginen ustedes crear un palo de golf quizás con el palo de la escoba, ¿sale? Y ponerle ahí nada más una L para que pudiera funcionar y hacer un campo de mini golf en la casa, ¿no? Y estamos trabajando las habilidades motrices gruesas y las habilidades motrices finas junto con la coordinación y la precisión. Y podría yo hablar de infinidades porque soy muy imaginativa en este aspecto, pero aquí lo importante es que con esta información que acabamos de presentar, justamente lo que se haga es una combinación entre los tipos de juegos, ¿no? Desde los sensoriales, ¿no? Los juegos bruscos que a veces entre papás y hijos también se puede llegar a dar y que también, insisto, lo importante es que uno sea divertido, pero que también el papá como adulto le ayude a gestionar todo lo que está sucediendo en el juego, sus emociones, sus pensamientos, sus conductas, porque de esta manera pues adquirimos estas reglas también, ¿no? Ok, nos escribe Itzel Reyes. Miss, ¿cómo podemos integrar las ludotecas de forma exitosa en las escuelas? Qué bueno, Itzel, un saludo muy grande. Sí, las ludotecas es algo maravilloso que desde la parte psicopedagógica tiene una propuesta muy interesante. Es parte de la educación no formal, ¿sale? Recordemos que la educación no formal, si bien no está estructurada dentro del currículum, no forma parte del currículum, sí tiene que formar parte de estas habilidades o desarrollo de ciertas habilidades. Dentro de las escuelas, la formación de ludotecas, pues primero la escuela tendría que estar en una organización constante, en una planificación constante, ¿sale? Para primero darle un espacio. La ludoteca necesita un espacio físico tangible, aparte, ¿no? No es un salón de clases en donde todos toman clase. No, es un espacio
muy concreto, ¿no? Luego viene la parte de la recaudación y esto quizás sea la parte más difícil en algún punto, ¿no? Porque necesitamos recaudar juguetes, ¿no? Recaudar materiales. ¿Para qué? Para tener obviamente un acervo lo suficientemente versátil, ¿no? Diverso, que podamos obviamente ofrecer un servicio de calidad. Y en este aspecto, una vez que tenemos esta recaudación, tenemos que clasificar. Y aquí viene el trabajo del especialista. ¿Sale? La clasificación de los juegos, según su función, según su objetivo, según las edades, ¿sale? Y a partir de esto, una vez que tenemos este armado organizativo, pues viene ya la formación de la ludoteca como tal, ¿no? Poner los espacios, hacer un ambiente lo suficientemente agradable para los niños, ¿sale? Las ludotecas van desde niños, desde los 2, 3 años, hasta niños de 14, ¿no? Casi adolescentes en ese sentido. Tenemos que armar un reglamento de la ludoteca, ¿sale? Convertirlo en un espacio seguro. En las ludotecas se pueden hacer préstamos, al igual que en las bibliotecas, ¿no? Se pueden llevar ciertos juguetes a casa, ¿sale? Para que en este aspecto los niños puedan explorarlo, compartirlo con sus hermanos, etcétera, con un formatito obviamente de préstamo, ¿no? Entonces, esa es como la manera general de operar que tienen las ludotecas y siempre la sugerencia es que obviamente sean espacios abiertos a todo público. Aquí depende mucho de la institución, ¿sale? Puede ser una institución que le permita a todo mundo acceder, ¿no? A quienes viven muy cercanos, aunque no sean parte de la escuela, o bien una ludoteca que sea solamente exclusiva de la institución. Y no lo veíamos por ahí, no lo mencioné en la charla, pero las ludotecas para el psicólogo también es muy importante. ¿Por qué? Porque son espacios de investigación y de exploración de la conducta infantil. Entonces, así como tenemos cámara Gesell, ¿no? Que generalmente pues es para las entrevistas y demás, en las ludotecas también podríamos observar el comportamiento de los niños y obviamente cómo opera la mente infantil. Perfecto, maestra, muchas gracias. Carlos Alberto, aparece como Carurosi, dice, una pregunta, ¿qué tipos de juegos se pueden realizar en clases para un niño con TDAH que no afecta a los demás estudiantes? Claro. Carlos, hola, buenas tardes. Sí, definitivamente, otro tema importante que va de la mano con el juego es el juego y los diferentes trastornos del neurodesarrollo que pueden existir, ¿no? En este caso es ahora cada vez más frecuente encontrar en los salones de clase, obviamente con esta inclusión educativa, a niños con diferentes necesidades, ¿no? Entonces, en el caso de los niños con TDAH, recordar que por la sintomatología que presentan, pues son los niños que tienen lapsos de atención muy breves, que de momentos tienen conductas impulsivas, que de momento también les cuesta muchísimo trabajo concluir actividades, no las dejan por la mitad, etcétera. Generalmente, si es también un TDAH, que no nada más es la desatención, sino también tiene lapsos de hiperactividad, pues son también niños que de momento necesitan estar en movimiento, no saben tomar turnos, les cuesta mucho trabajo. Entonces, sabemos específicamente que con estos niños, más allá del juego, lo que tenemos que hacer es crear el espacio o el entorno necesario para sus necesidades. Y en este aspecto, pues es importante establecer, horarios. Ok, entonces si se van a incorporar juegos dentro del aula, pues necesitamos establecer horarios breves de juego, que los juegos también involucren en muchos aspectos, sale un reto para el estudiante o el alumno, ¿ok? Un reto cognitivo, un reto físico que de momento les puede llevar también a funcionar. En el caso de los niños con TDAH, de momento lo que hay que trabajar es la energía, ¿sale? Son niños con mucha energía y por lo tanto de momento hacer un juego competitivo, trabajar algún tipo de juego competitivo, ayudándole o monitoreando también el seguimiento de normas podría funcionar, ¿no? Para que después posiblemente con el trabajo de cierta energía, ¿no? Pues ahora sí en el aula pueda tener un poco más de tiempo de concentración, aunque recordemos, no esperemos que esté atento una hora nada más escuchando algo, ¿no? Tendríamos que estar todo el tiempo cambiando de actividades pequeñas con pequeños objetivos, no con pequeñas metas. Entonces,
en ese sentido, ese tipo de actividades o las actividades que se implementen en el aula tendrían que tener como este entorno. Sí, permítame tantito. Claro que sí. Luis Ángel Lima López dice, tomando en cuenta la ZDP de Vygotsky, ¿qué tanto se debe proporcionar una compañía en la resolución de problemas desconocidos para fomentarle la heurística en el niño? Sí, muy importante, ¿no? También saber qué tanta qué tanta ayuda, ¿no? Qué tanto andamiaje darle al niño. De momento he visto situaciones en donde por desesperación se le dice al niño, ay, ya quítate, lo hago yo, ¿sale? Y termina elaborando la situación la persona adulta o el experto, que insisto, pudiera ser un adulto o un niño con la habilidad que el niño va a desarrollar. Es importante tener conciencia, sí, de que estos andamiajes, estas ayudas que se deben de proporcionar al niño tienen que ser graduales, ¿sale? Y tienen que ser, como, olvidé la palabra, pero tienen que ir desapareciendo poco a poco, ¿sale? ¿Qué debes de tomar en cuenta para ir reduciendo las ayudas? El grado en el que el niño puede hacer ciertas cosas por sí solo, ¿ok? Lo importante aquí, y sobre todo por la parte final que mencionabas, Luis, en tu pregunta, ¿no? La heurística, o sea, esta posibilidad de creatividad, ¿no? De desarrollar nuevas ideas, ¿no? Cuando tenemos una nueva idea es como un eureka en un cómic, ¿no? Ah, eureka, encontré una nueva solución. Los niños, recuerden, que tienen una creatividad muy extensa y por ende lo único que necesitan es orientarlos en ese sentido, ¿no? En darles ayudas muy pequeñas, ¿no? Pistas de algún punto para que ellos mismos puedan ir hilando o relacionando, ¿sale? Estas situaciones para crear una nueva idea. Entonces, lo importante siempre es eso, ayudas graduales, ¿sale? Según el nivel de competencia que tenga ese niño, ayudas graduales, ¿sale? Y que por lo tanto, que a medida que se va avanzando, vayan reduciéndose hasta que desaparecen. Cuando el niño puede hacer las cosas por sí solo, el adulto solamente ahora sí se convierte quizás en un compañero de juego, ¿sale? Que le ayuda nada más en los momentos específicos y concretos. Entonces, sí, es importante hacer este proceso. Perfecto, maestra. Rebe Márquez dice, Miss, un gusto escucharla y verla siempre que nos enseña y comparte de su conocimiento y la importancia de fomentar el juego. Yo que tengo dos sobrinos pequeños puedo ver realmente lo indispensable que es para su desarrollo y más ahora para que no solo se basen en un ambiente tecnológico. Marifer García, profe, ¿los juegos pueden cambiar dependiendo de si los niños presentan algún tipo de trastorno? Hola Fer, hola a Karen, un abrazo a ambas. Sí, creo que lo acabamos de mencionar justamente con la pregunta sobre un niño con TDAH. Sí, la importancia del psicólogo justamente es que reconoce la sintomatología de los diferentes trastornos, ¿no? Y justo mientras daba esta respuesta para un niño con TDAH, pensaba también en un niño con un TEA, ¿no? Con un trastorno del espectro autista. No hice alusión justamente a esta diversidad, ¿no? Yo hablé niños en general porque justamente ahí está la inclusión. O sea, este tema no es exclusivo para niños, ¿sale? Con un desarrollo psicológico funcional, ¿no? Hablamos de todos los niños en general. Entonces, efectivamente, Fer, los juegos tienen que adaptarse, ¿sale? A las necesidades y a las características de los niños en este sentido, ¿no? Un niño con TEA, con un trastorno del espectro autista, dependiendo del nivel de gravedad, pues serán los grados de socialización que pueda tener, ¿no? Y reconocemos justamente esto. Sin embargo, el hecho de que el principal problema de los niños con autismo sea la socialización, no quiere decir que no la fomentemos en ellos. Por el contrario, tendríamos que estar justamente trabajando en este desarrollo de la socialización en ellos, justamente con estos criterios previos que van a guiar nuestro trabajo con estos niños, ¿no? Entonces, sabemos que para ellos el contacto físico es distinto, entonces hay que cuidar, por ejemplo, también que los juegos sean muy prudentes en cuanto al contacto físico, ¿no?
el control de impulsos, que también en algunos niños tiene que ser muy específico y muy controlado por el adulto, y es parte de lo que también mencionaba hace rato, ¿no? ¿Qué tanta ayuda prestar al niño? Pues dependerá también de las necesidades que cada niño posea, pero sin duda coincido enormemente porque era una pregunta tipo afirmación. Hay que adaptarnos a cada trastorno y cada necesidad y habilidad que tenga el niño en particular con el cual estemos trabajando. Gracias, maestra. Lupita Macías dice, es información sumamente valiosa. Un niño es un mundo en el cual le enseñamos y nos enseñan. Gracias por los conocimientos compartidos, Miss. Lluvia López nos dice, me parece interesante y de suma importancia que la universidad tome en cuenta temas tan importantes. La infancia es el pilar del desarrollo. Mi pregunta es, ¿cómo equilibrar el juego con el conocimiento que se busca adquieran? Muchas veces los pequeños se dejan ir por jugar y dejan a un lado la información que se busca aprendan. Excelente tema, es una gran ponente y profesora. Me agradó y disfruté muchísimo este tema impartido por una profesional como lo es usted. Muchas gracias, Bris, un abrazo enorme. La pregunta es un poquito compleja, ¿sale? Porque, bueno, espero que la respuesta no sea también un tanto rara en algún punto. ¿Qué tanto aprendizaje o qué tanto conocimiento, cómo hacer que adquieran el conocimiento, ¿no? Y no se dejen llevar por el juego. Sí, definitivamente aquí hay que tener mucho, mucho cuidado cuando ya está por ahí una cuestión de juicio adulto, ¿sale? A veces los adultos queremos que los niños adquieran ciertos aprendizajes de una manera, ¿no? Y los adultos que ya tenemos un pensamiento más rígido, ¿no? Más lógico, pues de momento nos podemos llegar a desmotivar cuando vemos que a lo mejor el niño no aprende lo que queremos que aprenda, ¿no? Y ojo con lo que es las palabras que utilicé, con lo que queremos que aprendan, ¿no? A veces los adultos necesariamente queremos que aprenda algo, ¿no? Y puede llegar a ser frustrante para nosotros. Hay que tener en cuenta que, como les decía en la presentación, el juego por sí mismo, ¿sale? Es aprendizaje, ¿de acuerdo? De momento, el niño a través del juego, es cierto, por ejemplo, a veces, a pesar de que el adulto puede llegar a estimular, por ejemplo, la parte del seguimiento de reglas, ¿no? Pensando en que ese es un aprendizaje a adquirir, pues de momento a los niños les cuesta muchísimo, ¿no? Hacer ese seguimiento. Recuerden que en la conducta infantil lo importante es el reforzamiento, la constancia en ese aspecto, ¿no? Si yo le quiero enseñar solamente una vez al mes, ¿no? La importancia de seguir una regla o de, por ejemplo, no agredir a otro, pero después 3 meses no le hago caso, pues entonces aquí el problema no es del niño, el problema es del adulto que lo está acompañando. Entonces hay que verificar precisamente, ¿sale? Los tipos de apoyos, de acompañamientos y de refuerzos y la manera en cómo se esté presentando en ese niño en particular, ¿sale? Y por otro lado, si hablamos de conocimientos académicos, ¿no? Por ejemplo, entender algo de geografía, entender algo de español, ¿sale? A través de los juegos. Aquí es donde justo hablaba de los centros de interés hace un momento, ¿no? En los centros de interés, pues el conocimiento no se basa nada más en un currículum, que es un programa académico que hay que seguir al pie de la letra, ¿sale? Aquí lo que se hace es un seguimiento criterial, ¿ok? ¿A qué nos referimos? A poder ir verificando los progresos del niño con sus propios progresos, no con los progresos que dicta la Secretaría de Educación Pública, no con los progresos que dicta a lo mejor otro compañero de su misma edad, sino ir viendo la evolución que tiene el niño, sale consigo mismo, las zonas de desarrollo próximo que van alcanzando justamente. Entonces, en este sentido, hay que estar al pendiente, insisto, sale de las necesidades y también lo que requiere ese niño para poder cubrir ciertos conocimientos. ¿Qué está sucediendo en el entorno? No nada más centrarnos en el comportamiento del niño, también habría que ver qué está sucediendo alrededor, ¿no? Si es en el caso de la familia, pues qué está sucediendo con la familia. Si es en el caso de la escuela, qué está sucediendo alrededor de la escuela que no está ayudando a ese niño a adquirir ciertas competencias o ciertas capacidades. Gracias, maestra. Si le parece bien, por tiempo atendemos 3 preguntas más. Voy a leer
los saludos igual rápido. Eyel Sánchez, mis felicitaciones, maestra, por ser no solo una excelente persona, sino una excelente profesora. Siempre es de gran ayuda todo lo que puede compartir y enseñar. Un abrazo, muchas felicidades. Karen Guarneros, vamos a dejar pendiente tu pregunta, sin problema, maestra, igual si usted gusta dar respuesta en los comentarios para las preguntas que queden pendientes. Dejamos pendiente a Karen Guarneros, me parece que es un poquito algo de lo que ya se trabajó en cuanto a los juegos en casa, las propuestas que hicieron. Adri Pérez, muchas gracias, profesora, por compartir estos conocimientos. El juego forma una parte fundamental en el desarrollo de cada uno de los niños, lo cual será una herramienta para la exploración y el aprendizaje. Felicidades, es excelente misma. Saúl Muñoz, felicidades. Marifer García, ¿qué se necesita para poder implementar una ludoteca? ¿Sabe si hay alguna en Tlaxcala? Si gusta, damos respuesta. Ya había comentado un poquito, pero le dejamos la pregunta. Sí, de la primera parte, espero que Fer, te hayas valido justamente lo que le responde a Itzel, ¿no? De cómo implementar una ludoteca. Es a grosso modo, la implementación de una ludoteca lleva mucho tiempo y lleva un trabajo multidisciplinar, ¿sale? Es importante, necesita la capacitación de personal adecuado, ¿no? De los monitores, o se le llaman también animadores de juego, que van a estar al pendiente de esa ludoteca, etcétera, ¿no? Si hay alguna en Tlaxcala, la verdad es que hasta el momento no tengo conocimiento si tenemos alguna en el estado, ¿sale? Hablaría de más. Tenemos, o hace algún tiempo hicimos una visita a una ludoteca en Veracruz, en una escuela que era de corte religioso, en donde sí tenían ya montada una ludoteca para los alumnos de la misma institución. Entonces, la verdad es que en el estado desconozco si lo exista, pero ojalá esto les motive justamente para poder justo hacer las gestiones necesarias y idear el plan para poder llevarlo a cabo, porque les decía, las ludotecas pueden ser permanentes, ¿sales? Estar siempre en un mismo lugar o más bien movibles, ¿no? O sí, que puedan ir y venir. Obviamente cada una requiere de diferentes momentos, entonces sí habría o valdría la pena que los psicólogos y más quienes estén interesados en este ámbito educativo, pues también veamos esta otra cara de las posibilidades que tiene la psicología para ofrecer a la comunidad, porque es también un trabajo muy comunitario toda esta parte. Así es, maestra. Irene Dávila, hola, profe, un saludo. Tengo dos preguntas. ¿Todos los juegos y juguetes tienen incidencia en todos los ejes? Y la segunda, ¿cuál considera que es la diferencia entre el juego a través de dispositivos como el celular, computadora y tablet y los juegos y juguetes en físico? Muy bien. Hola, Irene, qué gusto saber de ti. Sí, definitivamente, a ver, la primera pregunta que hacías, si me la pudiera volver a repetir, por favor. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchas? Sí, ¿verdad? ¿Todos los juegos y juguetes tienen incidencia en todos los ejes? Ok, muchas gracias. Pues no, resulta que no. Seguramente habrá que verificar, ¿no? Las posibilidades de cada juguete, ¿no? Habrá unos que están más enfocados en la parte física, por ejemplo, y que por otra parte nada más sean para el trabajo individual. Por lo tanto, será más difícil integrar la parte social. ¿Sale? Habrá otros juegos que tengan más que ver con la parte, por ejemplo, social, ¿no? Del compartir, de las relaciones con los otros, del seguimiento de reglas, etcétera, pero posiblemente no tengan mucha incidencia, no sé, en la parte cognitiva. O sea, realmente podríamos decir que hay un eje que está más potenciado o se potencia de alguna manera con un tipo de juguete y otros que quedan quizás en segundo o tercer plano. También lo que tendríamos que considerar aquí, Irene, es el uso y la manera en cómo se emplean determinados juguetes, ¿sale? También hay niños que están llenos de juguetes, ¿no? Tienen muchos juguetes a su alrededor, pero no tienen a nadie con quien compartirlos, ¿sale? O bien no tienen alguien
que juegue con ellos para que exploten estas capacidades, estas potencialidades que tiene el juguete, ¿no? Entonces, sí es muy importante, ¿no? Hace mucho tiempo también, y justo con tu segunda pregunta del uso de tabletas y demás, pues hace mucho tiempo pues, se discutía, por ejemplo, el hecho de incorporar juguetes bélicos con los niños, ¿no? Que es muy común también que antes, por esta cuestión de los roles de género, pues a los niños se les diera pistolas, ¿no? Para que jueguen al viejo oeste, ¿no? Y demás. Entonces, hay que cuidar mucho, y esto es parte importante del por qué necesitamos que un mediador, ¿no? Que un adulto esté jugando con los niños y les explique justamente esto, porque es como ver un programa de televisión solos, ¿no? Los niños, si ven un programa de televisión solos, maquinan o entienden su mundo con las estructuras cognitivas que poseen, y eso puede resultar perjudicial para ellos. Entonces, sí hay que cuidar en este aspecto que el adulto le ayude a que el juguete con el cual se esté empleando pues tenga estas posibilidades de ayudar o contribuir a este desarrollo en estos 4 ejes. Y en otra parte, con tu segunda pregunta, pues creo que va de la mano, ¿no? ¿Qué diferencias hay? Pues de entrada sabemos que el hecho del juego en algunas tabletas y demás, no es que esté penalizado, no se trata de satanizar esta parte, ¿no? Sino de poder entender justamente que hay el pasar tanto tiempo en las tabletas puede ser perjudicial para los lapsos de atención, ¿sale? Si de por sí los lapsos de atención, según las edades, son breves, las tabletas lo que hacen es justamente reducir los periodos de atender algo. ¿Por qué? Pues porque las aplicaciones están hechas para periodos de tiempo muy breves, específicamente las de juegos. Entonces puede contribuir o aminorar esto. Segundo, pues el hecho de estar sentado frente a una tableta, pues nos va a limitar la actividad física o la estimulación física y motriz en los niños, ¿no? Lo único que hacemos es jugar con nuestros pulgares o nuestros índices, no más, mientras que todo nuestro esquema corporal, pues queda limitado, ¿no? Entonces, eso es importante. Habrá que verificar qué tipo de juego es, o si están jugando con la tableta, qué tipo de juego es, sale para ver su relación con la parte cognitiva, porque también hay muy buenos juegos en el uso de tabletas que ayudan justamente a la estimulación sensorial, que ayudan a la parte de la estimulación cognitiva, pero sí tenemos que tener este criterio de, como adultos, de visualizar, bueno, ¿para qué va a servir esto? Y los tiempos, ¿no? Dependiendo de la edad, va desde minutos a los niños pequeños, muy pequeños, recién nacidos, ni darles una tableta, por favor, evitar el uso de, y a medida que van creciendo, sí, empezar con 10 minutos, 5 minutos, hasta que los adolescentes, pues a veces se sugiere que sea menos de 1 hora, pero la realidad es otra, ¿no? Y lo sabemos. Así es, maestra. Pues bueno, por tiempos, igual le decíamos, vamos a dejar algunas preguntas pendientes. Ya usted, si nos hace favor de darles respuesta en comentarios, estaría perfecto. Marisol López, Anaí González, Isita Gutiérrez Hernández, Irene Dávila, muchas gracias por los comentarios. Maestra, muchas gracias por la presentación que hizo en esta ocasión. Definitivamente es un tema muy, muy importante. Mucho interés por parte de nuestros alumnos. Igual, sin duda, los alumnos que todavía de repente no están como muy convencidos en estudiar esta licenciatura, definitivamente estos temas van a hacer que ellos conozcan más sobre lo que es realmente la psicología y pues bueno, tomen la mejor decisión de sus vidas de estudiar psicología aquí en la Universidad del Valle de Tlaxcala. Muchas gracias, maestra. Chicos, les seguimos recordando, nosotros tenemos inscripciones abiertas. Estamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde para quien guste visitarnos, ponerse en contacto con nosotros, síganos en nuestras redes sociales. Va a haber más temas de estos chicos que todavía están conectados, entonces no se pierdan todas nuestras transmisiones y no queda más que agradecer a todos los que se conectaron. Maestra, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias a quienes estuvieron conectados, gracias por sus dudas, sus comentarios, les agradezco mucho, me retroalimentan. Y pues espero justamente que se motiven también, para quienes están ya estudiando, pues se motiven a seguir impulsando la licenciatura y para quienes vengan próximos a inscribirse, pues que también se motiven con estas grandes ideas que tenemos y que salen justamente de todos los conocimientos de nuestra ciencia. Entonces, muchas gracias, un bonito día para todos y un abrazo. Así es, maestra, muchas gracias, nos vemos pronto.